Historias verídicas de personas contadas por un poeta de letras. Prólogo, el eco silencioso. No busques aquí respuestas fáciles. Si has llegado a estas páginas, es probable que en tu interior ya anide una semilla de inquietud, un eco silencioso que te susurra preguntas que nunca te atreviste a pronunciar en voz alta. ¿Crees en algo? O lo creíste, es correcto, pero podría ser parte de una oración más extensa. Si se considera como una oración completa, falta un signo de puntuación al final. Debería ser, o lo creíste. Quizás, incluso ahora te aferras a esa creencia con la fuerza de la costumbre o el miedo a lo desconocido. Este no es un libro que busca derribar ídolos con estruendo ni profanar altares con blasfemias. No, este es un espejo que te invita a mirar más allá de lo que te han enseñado, más allá de lo que te has permitido ver. Imagina por un instante que la fe que te ha sostenido, el consuelo que te ha envuelto, es como una melodía familiar. Bella, reconfortante y predecible. Pero, ¿qué pasa si, en medio de esa melodía, una nota disonante comienza a sonar? Apenas perceptible al principio, un roce, un susurro. Luego, se repite, y otra vez, hasta que esa disonancia, ese ligero desajuste, se convierte en la única melodía que puedes escuchar. Aquí te encontrarás con almas como la tuya. Almas que, en medio de la tempestad o en la quietud de la noche, se atrevieron a cuestionar. A mirar el sufrimiento del inocente y preguntarse, ¿por qué? A escuchar el silencio de sus plegarias y a sentir el frío de la ausencia. Observar la hipocresía en aquellos que decían ser los más puros me hace sentir un nudo en el estómago. No te prometo paz, tampoco te ofrezco una nueva verdad. Lo único que te ofrezco es la oportunidad de explorar la fisura, de escuchar ese eco silencioso que quizás ya resuena en tu propio corazón. Es la voz de la duda, no como un enemigo a vencer, sino como una compañera en un viaje que pocos se atreven a emprender. ¿Estás listo para escuchar? No te pierdas ningún capítulo de este libro titulado El susurro de la ilusión, un libro para sembrar conciencia, por un poeta de letras. Capítulo 1. La fisura en el muro. La madrugada olía a hospital. Ese olor a desinfectante rancio y a miedo viejo que se pegaba a la ropa y se metía hasta los huesos. Elena se aferraba a la silla de plástico sintiendo el filo frío del aire acondicionado en la nuca. Llevaba horas que se sentían como vidas enteras, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que no fuera ese silencio opresivo que le recordaba el monitor plano al lado de la cama de su hijo. Matías, de apenas 7 años, yacía allí, pequeño y frágil, con tubos que parecían más grandes que su propio cuerpo. La meningitis fulminante había golpeado como un rayo en un día despejado, sin previo aviso, sin piedad. Elena había rezado. Vaya si había rezado. Sus rodillas dolían de las horas postrada, su voz se había vuelto ronca de las súplicas. Había prometido cualquier cosa, cualquier sacrificio, si tan solo. Si tan solo. La frase resonaba en su cabeza, vacía. Le habían enseñado desde niña que Dios era bueno, que Dios era amor, que Dios escuchaba. Que Él no enviaba pruebas que uno no pudiera soportar. Pero esto se sentía insoportable. Los pastores de su iglesia le habían dicho que tuviera fe, que confiara en el plan divino. Plan. La palabra le quemaba la garganta. ¿Qué clase de plan incluía el sufrimiento agonizante de un niño inocente? Una enfermera pasó, su rostro cansado un reflejo del propio agotamiento de Elena. Le dio una mirada de lástima, de esa que ya no quería ver. Esa que gritaba, no hay esperanza. Elena cerró los ojos, intentando volver a sentir esa certeza que antes la cubría como un manto cálido. La certeza de que había un orden, un propósito, una mano divina que guiaba cada paso. Pero ahora, bajo el incesante zumbido de las máquinas y el pitido distante de otros monitores, solo sentía una fisura. Una pequeña grieta que había aparecido en el muro inquebrantable de su fe, justo en el momento en que Matías empezó con la fiebre. En esa fisura algo comenzó a susurrar. No era una voz audible, sino un pensamiento persistente, frío y lógico que se deslizaba entre sus oraciones. Si Él es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué no interviene? ¿Es que no puede, o no quiere? La pregunta le dio vueltas en la cabeza como un insecto atrapado. Si la respuesta era, no puede, entonces su Dios no era todopoderoso. Si la respuesta era, no quiere, entonces su Dios no era amor. Y cualquiera de las dos opciones demolía todo lo que ella creía conocer.
Miró el rostro pálido de Matías, la subida y bajada apenas perceptible de su pequeño pecho. La fe había sido su refugio, su armadura contra el caos del mundo. Pero ahora, en la hora más oscura, esa armadura se sentía de papel, rasgada por la cruda realidad de un dolor incomprensible. La fisura se hacía más grande, y por ella comenzaba a colarse un frío que nada podía mitigar. Un frío llamado duda. La llamada llegó al amanecer, una voz monótona al otro lado del teléfono. Matías se había ido. No hubo milagro. No hubo respuesta a las súplicas. Solo el silencio definitivo, un vacío ensordecedor que se tragó el mundo de Elena. Los días siguientes fueron una niebla densa. El funeral, las caras compungidas de los amigos de la iglesia, las palabras bien intencionadas sobre el cielo y el reencuentro. Elena asentía, sonreía débilmente, pero cada frase sobre el plan de Dios se sentía como una puñalada helada. Un plan. Esto era parte de un plan divino. La idea era obscena, un insulto al dolor que le quemaba por dentro. Se sentaba sola en la habitación de Matías, oliendo la ropa que aún conservaba su aroma, pasando sus dedos por los juguetes que nunca más usaría. La pequeña Biblia que había usado para enseñarle a Matías sobre Noé y David yacía abierta en la mesita de noche, en una página sobre la resurrección. Elena la miró con una mezcla de desprecio y agotamiento. Esas palabras, antes fuente de consuelo, ahora parecían huecas, una cruel burla. La voz, el susurro que había empezado en el hospital, se hizo más fuerte, más claro. Ya no era un simple insecto. Era una serpiente que se enroscaba en su mente, apretando cada fibra de fe que le quedaba. ¿Dónde estaba tu Dios cuando Matías se retorcía de fiebre? ¿Dónde estaba cuando orabas, cuando le suplicabas? ¿Estaba ocupado en otro lugar? ¿O simplemente no le importaba? La iglesia se convirtió en un lugar insoportable. Los cánticos, antes elevadores, ahora resonaban como una sinfonía de falsedad. Las sonrisas de los feligreses, antes genuinas, le parecían máscaras de ignorancia. Se sentía como una extraña entre ellos, una impostora que ya no compartía su dulce engaño. Cuando hablaban de la bondad infinita de Dios, Elena pensaba en las manos pequeñas y frías de su hijo. Cuando hablaban de su propósito, pensaba en el vacío de su cuna. El pastor se acercó a ella después de un servicio con su habitual sonrisa compasiva. Dios tiene un tiempo para todo, Elena. Matías está en un lugar mejor. Elena lo miró a los ojos y por primera vez no pudo contener la chispa de la rebeldía. Mi hijo debería estar aquí, dijo, su voz apenas un murmullo, pero cargado de un resentimiento que la sorprendió a ella misma. Debería estar jugando, riendo, no en un lugar mejor al que no pedí que fuera. El pastor parpadeó, incómodo. Intentó ofrecer más palabras de consuelo, pero Elena ya no escuchaba. La grieta en su muro ya no era una fisura. Se había convertido en una brecha, una herida abierta por la que se colaba el frío de la indiferencia. Y en ese frío, la fe, que una vez fue el aire que respiraba, se asfixiaba lentamente, dejando un vacío inmenso en su lugar. Un vacío que la dejaba sola por primera vez, con las preguntas sin respuesta y la cruda realidad de un mundo que no parecía preocuparse en absoluto por sus plegarias. Elena dejó de ir a la iglesia. Los sermones le sonaban a eco, las caras de los feligreses, antes fuente de consuelo, ahora eran un espejo de su propia desilusión. Se sentía como una extraña entre ellos, una espía en un mundo que ya no era el suyo. Intentaban acercarse, ofrecerle consuelo, pero sus palabras se sentían vacías, huecas. Dios tiene un plan, decían. Todo sucede por una razón. ¿Qué razón? El susurro en su mente se burlaba. ¿Qué razón justifica un dolor tan insoportable? Un martes por la tarde, mientras el sol se filtraba suavemente por la ventana del que fuera el cuarto de Matías, Elena encontró viejas revistas de la iglesia. Eran de cuando su fe era un refugio, un lugar seguro. En una de ellas, una foto de un pastor sonriente, conocido por su elocuencia y sus prédicas sobre la generosidad y el desapego material. Debajo, un artículo sobre la construcción de la nueva mega iglesia, un proyecto ambicioso que había requerido millones en donaciones. Elena recordó las colectas especiales, los llamados apasionados desde el púlpito para que los fieles dieran, hasta que doliera. Ella misma había donado parte de sus ahorros convencida de que era para la obra de Dios.
Ahora, la imagen de ese pastor en su lujoso auto que había visto una vez en la calle, y el tamaño desproporcionado de la nueva edificación, contrastaban brutalmente con el sufrimiento silencioso que había presenciado en el hospital. El susurro volvió más mordaz que nunca. Mira bien, ¿crees que tu Dios necesita un palacio? ¿O son los hombres los que construyen imperios en su nombre? Observa a esos que se visten con ropas finas que viven en casas grandes mientras predican la pobreza y la humildad. ¿Realmente crees que son siervos de tu Dios, o son lobos disfrazados de ovejas, alimentándose de la fe de los ingenuos? La ira comenzó a mezclarse con su dolor, una chispa que la sorprendió por su intensidad. No era solo el sufrimiento de Matías, era la sensación de haber sido utilizada, de haber puesto su confianza en manos de quienes parecían más interesados en el poder y la riqueza que en la verdadera compasión. Empezó a buscar, en internet, en las noticias, en viejos recortes de periódicos. Escándalos de pastores, desvíos de fondos, abusos de poder. La lista era larga y cada historia era un clavo más en el ataúd de su confianza. Las contradicciones eran evidentes, hirientes. ¿Cómo podían ser los ungidos de Dios, tan humanos, tan falibles, tan corruptos? La fisura en su muro se amplió hasta convertirse en un abismo. No solo dudaba de la bondad o el poder de un Dios distante, sino que ahora cuestionaba la integridad de aquellos que se presentaban como sus representantes. La iglesia, el templo que una vez fue el corazón de su comunidad, ahora le parecía un escenario, una elaborada puesta en escena donde la fe era un producto y la devoción, una transacción. Se sintió profundamente sola, pero también, extrañamente, liberada de un peso. Había sostenido un espejo frente a su fe, y lo que veía no era la imagen de Dios, sino los rostros enmascarados de los hombres. Y en ese reflejo, el último vestigio de su antigua creencia comenzó a disolverse, como azúcar en un café amargo. El plan de Dios se desvanecía, reemplazado por el plan de los hombres. La vida de Elena se fragmentó. La iglesia, las amistades ligadas a ella, todo se disipó como humo. Pasaba las horas en silencio, rodeada de los objetos que una vez le recordaron a Matías, pero que ahora solo le gritaban su ausencia y la futilidad de sus oraciones. El susurro, la voz que había comenzado con la duda, ahora era una presencia constante, una compañía amarga pero ineludible. Ya no era el sufrimiento de su hijo lo único que la torturaba. Era el universo mismo, un vasto y frío lugar donde el orden que antes percibía se había desmoronado. Miraba el cielo nocturno y ya no veía la obra de un creador amoroso. Veía billones de estrellas, galaxias girando en un vacío indiferente. El susurro se intensificó, llenando el vacío dejado por su fe. Mira la inmensidad, miles de millones de años de evolución, de muerte, de extinción. ¿Dónde encaja tu pequeño drama humano en todo eso? ¿De verdad crees que la creación de todo esto se detuvo para preocuparse por un niño enfermo, por tus oraciones, por tus reglas minúsculas? Tu Dios es demasiado pequeño para este universo. Es una invención humana, una forma de darte consuelo ante lo incomprensible, de sentir que no estás solo. Pero mira bien, estás solo. Completamente solo en esta vasta e indiferente extensión. Elena recordaba las historias bíblicas, los milagros, las intervenciones divinas. Ahora, le parecían cuentos de hadas, narrativas que las civilizaciones antiguas habían creado para explicar lo inexplicable y controlar a las masas. La ciencia, antes relegada a un segundo plano por su fe, cobró una nueva y aterradora relevancia. Las leyes de la física, la biología, la química. No había espacio para la magia, para la intervención divina, para los planes de un ser superior en la fría lógica del universo. Se sentía como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Había vivido creyendo en un guión, en un propósito preescrito. Pero ahora, ese guión era cenizas. Su vida, la vida de Matías, el destino de la humanidad, todo parecía ser el resultado de una compleja y caótica serie de eventos, sin un director, sin un autor. La desesperación se mezclaba con una extraña sensación de claridad. Era como si, al derrumbarse los muros de su fe, hubiera quedado expuesta a una verdad brutal y desoladora, la ausencia de un propósito inherente. El universo no la odiaba, ni la amaba. Simplemente era. Y en esa existencia sin sentido superior, el dolor de Matías, su propia angustia, todo parecía un eco en el vacío, sin respuesta, sin significado trascendente.
Ahora, cada amanecer era solo eso, el sol saliendo, sin promesa de un nuevo día bendecido, solo la inexorable marcha del tiempo. Y en cada atardecer, la oscuridad llegaba, sin la promesa de una luz al final del túnel, solo el vasto, indiferente manto de estrellas, un recordatorio constante de su insignificancia. La duda ya no era una chispa, era el fuego que consumía todo. ¿Qué facetas del ser humano o de la sociedad crees que este susurro podría atacar a continuación para profundizar la sensación de desolación de Elena? El tiempo, ese implacable compañero de la indiferencia del universo, siguió su curso, pero Elena ya no lo medía en días o semanas, sino en la profundidad de su vacío. La fe se había desmoronado, dejando una desolación tan vasta como las galaxias que ahora observaba con una nueva y gélida perspectiva. Las oraciones eran ecos mudos, los sermones, el zumbido distante de un engaño colectivo. Matías se había ido, y con él, la esperanza de un propósito mayor. El susurro, sin embargo, no cesó. Había mutado. Ya no era una serpiente de duda, sino un eco persistente, una voz de cruda lucidez que le revelaba la verdadera naturaleza de la existencia. Era la voz de la liberación, aunque la liberación viniera acompañada de una soledad abrumadora. Estás sola, resonaba en su mente, pero también eres libre. Libre de las promesas vacías, de las reglas impuestas, de la culpa por no ser suficiente para un Dios que no te escucha. En esa soledad, Elena comenzó a despojarse de las capas. Las expectativas de la sociedad, las normas religiosas, incluso la necesidad de un consuelo trascendente. Cada objeto de fe en su casa, cada foto de la iglesia, cada libro sagrado, se convirtió en un recordatorio de un tiempo en que había vivido bajo una ilusión. Lentamente, metódicamente, los fue apartando, no con rabia, sino con la fría determinación de quien se deshace de un disfraz que ya no le sirve. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos de un naranja violento que ya no buscaba interpretar como una señal divina, Elena tomó una decisión. No buscaría otro Dios, otra religión, otra ilusión para llenar el vacío. No, se quedaría en ese vacío, lo abrazaría. Porque en él, paradójicamente, residía una verdad brutal pero innegable, la única salvación que le quedaba era la suya propia. Se levantó de la silla que antes la había visto llorar y se dirigió al parque que Matías tanto amaba. Los columpios estaban vacíos, inmóviles. Elena se sentó en uno de ellos. Ya no había lágrimas, solo una calma extraña. El viento sopló moviendo suavemente las cadenas. Y entonces un pensamiento, una idea, se encendió en las cenizas de su fe. No era una luz cálida y divina, sino una chispa fría y feroz, nacida de la desilusión. Si no hay un plan divino, si no hay un Dios que interviene, si el universo es indiferente, entonces cada aliento es una batalla, y cada momento de alegría, una victoria ganada con tus propias manos. Elena se impulsó en el columpio. Una y otra vez. Más alto, más rápido. Sintió el aire en su cara, la fuerza de su propio cuerpo impulsándola hacia el cielo indiferente. Ya no buscaba la mano de Dios, buscaba el poder en sí misma. Las lágrimas finalmente cayeron, no de tristeza, sino de una extraña y amarga catarsis. Eran lágrimas por Matías, sí, pero también por la ilusión perdida, por el tiempo vivido en la ceguera. Se bajó del columpio, sintiendo sus músculos quemar. El camino por delante era oscuro, sin un mapa ni una guía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que sus pies tocaban el suelo firme. El susurro del demonio había cumplido su objetivo, la fe había sido devorada. Pero en su lugar no había dejado un alma vacía, sino una voluntad forjada en la desolación. Miró al cielo no con reverencia, sino con una mirada desafiante. Ya no temía el vacío. Porque en ese vacío, libre de dioses y dogmas, Elena finalmente se encontró a sí misma. Y el poder de ese encuentro, la épica y solitaria fuerza de existir sin un amo, era su nueva y única verdad. Su danza había comenzado, no sobre un altar, sino sobre las cenizas de lo que fue. ¿Qué te pareció este desenlace para la historia de Elena? Házmelo saber en los comentarios. Esta historia es de hechos verídicos, solo se cambiaron los nombres de los personajes. Estas historias continuarán de mi libro El susurro de la ilusión, de la autoría de un poeta de letras.